Hola, esto es En Honor a la Verdad. Quien les habla es su servidor Felipe Santiago Canepa, con el título que ya ustedes me conocen, puesto por el mismo Señor, siervo inútil, porque lo que debería hacer eso es lo que estoy haciendo, que es predicar y enseñar la palabra tal y cual fue inspirada y no tal cual nosotros queremos que se sujete a nuestra agenda, a nuestro entendimiento, a lo que nosotros interpretamos o quisiéramos que diga la palabra. Y vemos que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que no se sometían, que cuando ellos le dijeron, Señor, nos dices a nosotros también ciegos, y el Señor le dijo, si fueras de verdad ciegos no tendrías pecado, pero porque ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esto no significa nada más ni nada menos que el hombre por sí mismo no puede ver las cosas de Dios. Y vamos a tratar un tema muy importante, que es, ¿quién es Dios realmente? La gente habla de Dios en todo lugar. Hablan de un Dios que muchas veces no lo conocen. Él mismo dijo que nadie puede conocer al Hijo sino tan solamente el Padre. Y que nadie puede conocer al Padre sino solamente el Hijo. O sea, eso lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo. O Él dijo la verdad o Él mintió. Tenemos que decidirnos. Porque lo que Él dijo fue claro, que nadie puede conocer al Hijo sino solamente el Padre, y nadie puede conocer al Padre sino solamente el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De manera que la clave está en el Hijo. El Hijo que revele quién es Dios. Y de eso se trata esta enseñanza. Y voy a empezar en San Juan, capítulo 3. Y quiero empezar con una introducción diciendo que cuando Jesús habla estas palabras en el versículo 12, Juan 3:12, es un versículo muy importante. Juan capítulo 3, versículo 12, y vamos a leer el 13 también. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea que aquí tenemos que establecer un principio. Aquí el Señor dijo que Él ha estado hablando con sus discípulos, les ha estado comunicando a ellos cosas terrenales. Él no les estuvo hablando de cosas celestiales porque ellos no eran capaces de digerirlo o de entenderlo. El mismo apóstol Pablo dice que cuando el Señor Jesús se le manifiesta y lo arrebata al tercer cielo, dice que allá vio y oyó cosas que no les es lícito decir, cosas inefables, porque Él se dio cuenta que no se puede explicar humanamente. Entonces, lo que estamos estableciendo acá es el principio de que Jesucristo, cuando estuvo caminando en la tierra, habló cosas terrenales, habló cosas que nosotros nos podemos relacionar o entender, como es una semilla, un árbol, una nube, un río, de la siembra, la cosecha, etcétera. O sea, el Señor Jesucristo habló de cosas que podemos entender. Y se lo dice a sus discípulos, si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo van a creer las celestiales? O sea, y una de las cosas que le dijo, por ejemplo, es que le habló del Padre. Yo salí del Padre, el Padre me envió, yo soy en el Padre es en mí. Yo no hago nada por mí mismo. Y entonces lo que quiero enseñar en esta hora es la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Y vamos a darnos cuenta y llegar a una conclusión que no son tres personas y un solo Dios como se ha establecido desde muchísimos años atrás. Y acá tengo una lista, no sé si lo pueden ver, apreciar de allá desde lejos, una lista de toda la historia desde que Jesucristo asciende, ¿no es cierto? Y el Apocalipsis, cuando se cierra el canon de las Escrituras, cuando muere el apóstol San Juan, por el año 100, a partir del año 100 vamos a llegar hasta el 2017, pero no nos vamos a llegar hasta allá, solo nos vamos a centrar en los primeros siglos, qué pasó en estos siglos. Y vamos a descubrir que ya desde muchísimo tiempo atrás
desde el siglo prácticamente tercero, se comenzó a diluir la verdad de Dios a través de doctrinas extrañas y se perdió la verdad del Evangelio puro. La vez pasada enseñamos un tema que lo titulé El misterio de Jesucristo. Jesucristo sigue siendo un misterio hoy. La Biblia habla de Jesús como el misterio escondido desde los siglos y edades. El hecho de que seamos ahora naciones cristianas, entre comillas, eso no significa que la gente conozca quién es Jesucristo. La palabra de Dios dice que nadie puede conocer a Jesucristo, solamente Dios el Padre. De manera que no es que vayamos al colegio y de niños nos enseñen la Biblia, que Jesús murió por nuestros pecados y nos salvó y etcétera. Y eso está muy bien y hay que enseñarlo, pero eso no garantiza que nosotros podamos conocer quién es Él. Él se acercó un día a sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen la gente es que soy yo? Y aún sus discípulos no sabían, solamente Pedro recibió una revelación y Jesús se lo dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ningún ser humano te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Así como tú me has identificado, yo también te identifico, tú eres Simón y tu papá es Jonás. Y sobre esta revelación, este conocimiento de que yo soy el que salió de Dios, o sea, el Hijo de Dios, sobre esta revelación, este fundamento voy a construir y voy a edificar mi pueblo, mi iglesia. Entonces, estamos hablando de esto, que en realidad no son tres personas y un solo Dios, porque se contradeciría la palabra de Dios. No existen tres dioses, porque no te puedes relacionar con tres personas y creer que tú estás creyendo y hablando con un solo Dios. O sea, eso es imposible. Psicológicamente, inconscientemente es imposible. En nuestro corazón y con toda sinceridad lo deseamos, pero es imposible que seamos efectivos hablando con tres personas. Como hace mucho tiempo atrás salió un libro famosísimo que decía Buenos días Espíritu Santo. Y yo lo compré ese libro, estamos hablando de muchísimos años atrás, donde yo estaba prácticamente creyendo lo que me habían enseñado y siguiendo a las doctrinas de los hombres que se suponen tenían más conocimiento de Dios. Y este famoso predicador enseñaba de que él se comunicaba con el Espíritu Santo y lo saludaba y buenos días Espíritu Santo. Y yo siempre me preguntaba a mí mismo, ¿y el Padre? O sea, ¿el Padre está a un lado y no le importa saludarlo a él también? O sea, y así por el estilo. Y entonces han pasado los años y tengo que admitir que yo estaba con una total falta de entendimiento hasta que el Señor mismo me revela su palabra, nada nuevo, todo está allí para todos. Pero son misterios revelados. Solamente cuando nosotros renunciamos a todo lo que poseemos y vamos en pos de Jesucristo y llegamos a ser sus discípulos, entonces los misterios del reino de los cielos se nos son revelados. El Señor Jesús, después de predicar a una multitud en la playa, cuando terminó, los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué les explicas y les hablas por parábolas? ¿Por qué no le dices las cosas como nosotros? Y el Señor se los dice directo, porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. De manera que una forma garantizada de que nosotros podamos ser candidatos para recibir la revelación de Jesucristo es que lleguemos a ser discípulos de Jesucristo y no meramente creyentes de boca o levantar la mano, cerrar los ojos y decir te recibo en mi corazón. El engendramiento para ser hijo de Dios lo hace Dios mismo. El Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de agua y del Espíritu no puedes entrar ni ver el reino de los cielos. O sea, son dos formas para entrar en el cielo. Nacer de agua, que significa lo que expliquemos la vez pasada, obediencia a la palabra, que es creer y arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Y el segundo lo hace Dios, el engendramiento del Espíritu Santo, que eso lo hace Él. Por eso habíamos explicado que un tal Simón se convirtió, se bautizó en agua en el nombre de Jesucristo, pero sin embargo estaba en oscuridad y en tinieblas cuando Pedro lo reprende y le dice, ora a Dios, porque en hiel de amargura, en prisión de oscuridad y en hiel de amargura veo que estás. O sea que
el derecho de engendrar hijos se lo reserva Dios. Así que podemos ser obedientes, como dice la palabra en Hechos capítulo 5, que Dios concede su Espíritu Santo y entrega su Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 5, versículo 32, donde dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Como el eunuco cuando se le predicó, vio agua y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si bien crees, de todo corazón bien puedes. O sea que primero la obediencia por agua y luego Dios, que ve los corazones, puede bautizar con el Espíritu Santo y fuego y sumergirnos en el cuerpo de Jesucristo para que seamos parte del pueblo de Dios. Entonces estamos enseñando acá que en realidad nosotros deberíamos decir que existe y hay un solo Dios y tres manifestaciones de su persona. Es diferente. O sea, repito, no hay tres personas, porque tres personas son tres personas. Es al revés, es una persona, un solo Dios y tres manifestaciones de su persona. Y vamos a ver lo que dijo el Señor Jesús. Él dijo, les he hablado de cosas terrenales y no creen. ¿Cómo van a creer si les digo las celestiales? Y dio un ejemplo, ¿no? Él dice, por ejemplo, él habla como del Hijo, que Él es el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, esta palabra Hijo es la que Él nos revela. Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Muchísimas veces se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y Pedro lo ve y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús habla de cosas terrenales. Entonces, en la mente de nosotros, esta palabra hijo, inmediatamente nosotros sabemos que para que uno sea hijo, tuvo que tener un papá y una mamá. Esto es algo terrenal, algo que nosotros podemos entender. Para ser hijo, tú saliste de un padre y de una madre. Y el Señor Jesucristo, cuando Él hablaba de Él, hablaba con ejemplos y cosas terrenales. Repito, Juan 3:12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo les voy a decir las celestiales? En el capítulo 6 de San Juan, versículo 60, dice, al oír muchos de sus discípulos, porque Él estaba hablando cosas, si bien es cierto, terrenales, pero a la misma vez tenían una profundidad espiritual. En el versículo 60 dice que sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto los ofende, esto los perturba, esto los detiene. Y entonces hace esta famosa declaración en el versículo 62, cuando el Señor Jesucristo dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre, repito, él mismo vuelve a tomar esa palabra, les dice, ¿qué pasaría si ustedes ven al Hijo del Hombre? Dice, subir a donde estaba primero. O sea, lo mismo, si le digo cosas terrenales y no creen, ¿cómo les voy a hablar las celestiales? Tengo que hablarles con cosas que entienden. ¿Qué va a pasar si les hablo de las cosas celestiales? ¿Qué les voy a decir si ustedes no lo entienden? Y les dice ahí, ¿qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? O sea, si yo les digo cómo es la cosa tal y cual, ustedes no lo van a entender ni lo van a creer, porque les estoy hablando cosas terrenales y no creen. Entonces, el Señor, por ejemplo, dijo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Cosas terrenales. Ahora, un hijo, algo terrenal, tiene un padre y una madre. Ahora, vamos a ver lo que dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, hablando de él mismo, porque todos sabemos, ahora nos vamos a enseñar quién
de Melquisedec, pero en el capítulo 7 del libro de Hebreos está la historia de Melquisedec y dice, porque Melquisedec, rey de Salem, rey del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Sabemos que el nombre representa la naturaleza de una persona, entonces este rey Melquisedec, su nombre significa rey de justicia. Que yo sepa, no hay ningún otro rey de justicia sino Dios mismo. El único rey de los justos es Dios. Y dice que también se le llama rey de Salem, esto es rey de paz, y que el único que es el rey de la paz es Dios mismo. Ahora, el versículo 3 dice que este Melquisedec dice, sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. O sea, que estamos viendo que Melquisedec no tenía papá, ni mamá, ni genealogía, ni tenía principio, o sea, no tenía un comienzo ni un final, y dice que hecho semejante al Hijo de Dios. Repito, Melquisedec dice, él era Jesucristo mismo, era Dios mismo manifestándose en el antiguo pacto como Melquisedec. Él dice que Melquisedec era el rey de la paz, el rey de justicia, él era Dios. No tiene genealogía, no tiene principio, no fue creado. El único que no fue creado es Dios mismo. Dios siempre fue quien fue, Él es quien es. Entonces lo dice ahí, Hebreos 7, 3, sin padre, sin madre. ¿Cómo es esto? Que Melquisedec no tenía papá, no tenía mamá, pero sin embargo dice la palabra de Dios que era semejante al Hijo de Dios. Pero ¿cómo puede ser un hijo si no tiene papá ni mamá? Repito, si os he dicho cosas terrenales que pueden relacionar, ¿cómo van a entender las celestiales? El Señor Jesús no encontró una mejor manera de revelar las cosas eternas, espirituales, las cosas de su gloria, de lo que Él es. No encontró otra mejor manera que la de relacionarse como hijo, como padre. Ahora, esto no es fácil de entender porque esto se ha de discernir espiritualmente y vamos a volver a ese versículo de Juan capítulo 3, versículo 12, donde dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y vamos al siguiente versículo inmediato que dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. O sea, repito, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 3, versículo 13. Dice, nadie subió al cielo. Vamos a hacer una línea acá como eso si fuera la tierra. Y este es el cielo. Entonces dice, nadie significa nadie, ninguno. Dice que nadie subió al cielo. Dice, sino el que descendió del cielo. O sea, ¿quién está acá arriba? Dios. ¿Quién descendió? Dios. Dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Qué dice el versículo? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí lo dice. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está
está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No, la Biblia no se equivocaron en este caso con las palabras. Está bien dicho. Y vamos a ver eso de las Escrituras y de la Biblia, porque los hombres cuando leen esto, muchos, vamos a verlo aquí, siglos pasados, en el siglo III, IV, V, se les ocurrió traducir las Escrituras y cuando seguramente llegaron a una parte donde dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Digo, no, eso debe estar mal. Esto debe decir el Hijo del Hombre que está aquí abajo, porque descendió. Así no dice. Ahora, esto lo dijo el Señor inmediatamente después de decir, yo les hablo cosas terrenales y no creen. Y luego les dice un poquitito de las cosas del cielo y uno se bloquea. ¿Por qué? Porque lo trata de entender con la mente en lugar de creerlo tal y cual lo dijo. Entonces, si nosotros empezamos a creer lo que Él dice tal y cual, nuestro entendimiento se va a abrir. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 42. Dice, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido y he venido, porque yo de Dios he salido. Jesús dice que este es Dios, y el Señor Jesús dice que Él salió de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, antes que Abraham fuese, Abraham vivió 2000 años antes que él. Aproximadamente 2000 años antes de Jesucristo estaba Abraham y Jesús les dice a esta gente que él estaba antes que Abraham. Vamos a capítulo 9, de versículo 35 y 38. Cuando se encuentra con aquel que lo habían expulsado, al ciego, cuando Jesús oyó que le habían expulsado y hallando le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? O sea, Jesús hablándole a un hombre que lo habían expulsado de la sinagoga, que era el lugar, se supone, más sagrado de la religión judía, de aquellos que se supone que conocen a Dios. Lo expulsan a este hombre. El Señor Jesucristo se encuentra con él y le pregunta en el versículo 35 del capítulo 9 de San Juan, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en aquel que salió de Dios? Y él le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Solamente se adora a Dios. Él le dijo, creo, y le adoró. En el capítulo 10, versículo 30, hay otra parte donde dice, yo y el Padre uno somos. El Señor Jesucristo hablando. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea que lo que estamos hablando acá es que ¿qué entendieron ellos cuando Jesús les dijo, yo y el Padre somos uno? Vamos a ver lo que entendieron.
Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Tú siendo hombre te haces Dios. O sea que cuando el Señor les hablaba, ellos entendieron lo que Él les quiso decir. Cuando Él les dijo: yo salí de Dios, yo soy el Hijo de Dios, Él no estaba diciendo que era otra persona. Ellos entendieron y les dijeron acá: no te apedreamos por eso, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que no hay manera de que nosotros poder tener esta revelación si el mismo Hijo no nos revela quién es Él. Y ahora vamos a concentrarnos en el capítulo 14 de San Juan. Pero antes de ir a San Juan voy a hacer una segunda introducción. Y la segunda introducción es en esta línea histórica que tengo aquí. Vemos que por el año 300 apareció un tal Arrio, que era un presbítero, era un maestro y un sacerdote en Alejandría, en la parte sur de Israel y en la parte norte por Egipto. Entonces apareció Arrio con una nueva enseñanza o doctrina en el año 300. Estamos hablando cuando empieza el tercer siglo. Prácticamente en el año 300, dice, Arrio vino con la doctrina que es la que tienen hoy en día los testigos de Jehová, donde él dijo que Jesús fue inferior a Dios, que Jesús fue creado, porque se tomaron de pasajes de la Biblia como dice que el Padre es mayor que yo, y entonces se agarraron de allí para establecer esa doctrina de Arrio en el año 300 para decir que Jesús era inferior que Dios, y a partir de ahí la doctrina de los testigos de Jehová se establece, viene desde ahí en el año 300. En el año 313, para que tengamos una perspectiva de lo que está pasando, en el año 313 se produce un edicto de Milán, se llama el edicto de Milán, en el que el emperador Constantino, el emperador romano, legaliza la religión cristiana, le da libertad de religión a todo el mundo en el Imperio Romano en el 313. Y en el 325 se convoca el concilio de Nicea y lo convoca el emperador Constantino, y se discute la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con Dios el Padre. Estamos viendo de que en el año 325, el primer concilio de Nicea, se habla de este tema del que estamos hablando. Se discutió la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con Dios el Padre. Ya se estaba hablando, se necesitó un concilio, se juntó a todo el mundo, convocado por un rey impío, un emperador que no era cristiano, no había nacido de nuevo, sino que usaba el cristianismo con fines políticos para poder gobernar más pacíficamente, con más paz, si se quiere decir así, para que su gobierno tenga más paz y productividad, porque por esa zona era lo que se llamaba el granero del imperio, ahí donde era la granja, donde se cultivaba y de ellos cosechaban, y el imperio se llenaba de los bienes que esta gente producía. Y entonces lo que menos quería que hayan disturbios y contiendas, y lo que quería era una unidad, y él convoca en el año 325 el primer concilio de Nicea, y se discute la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con el Padre. En el año 385 más o menos, 370 y pico, aparece un tal Prisciliano, y este fue el primer ejecutado. Está registrado en la historia, el primer decapitado por maleficio, y lo hizo el Clemente Máximo. Ahí se establece
la primera muerte, se supone, de un cristiano. Entonces, en el año 381 se realiza el concilio de Constantinopla, y allí, en el año 381, se establece la doctrina de la Trinidad y la convoca Teodosio I y discuten el arrianismo. Y repito, Arrio era uno que había negado que Jesús era Dios y que era inferior y que fue un ser creado. Otro fue el apolinarismo y el macedonianismo. O sea, se estaba negando la divinidad del Espíritu Santo. El apolinarismo, el intelecto, el alma de Jesucristo era humana, el verbo solo el cuerpo. Esto confunde un poco, pero lo que quiero establecer aquí es una verdad. En el concilio de Calcedonia, en el año 451, fue un concilio ecuménico convocado por el emperador romano de Oriente, Marciano, y los temas de discusión eran el nestorianismo y el mofofisismo. ¿Qué estaban discutiendo? Lo que dijo Nestorio, que él vivió en el año 386 al 451. ¿Qué dijo Nestorio? Que Cristo estaba separado en dos naturalezas, Dios y hombre, pero formado de dos personas, y que no había Trinidad. Él negaba que María fuese la madre de Dios, pero sí decía que María era la madre de Jesús. En el 553 se establece el concilio de Constantinopla, donde el emperador Justiniano Romano de Oriente, y se discutió lo mismo. Jesús tiene solo la naturaleza divina confundida con la humana. En el año 680, el tercer concilio de Constantinopla, el emperador Constantino IV de Oriente discute el monotelismo, o sea que Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, y una única voluntad. En otras palabras, lo que quería establecer aquí, en el año 800 se añade la coma joánica en la Vulgata latina. Para algunos que no tienen la menor idea de lo que significa la coma de Juan o la coma joánica, es el versículo que en esta Reina Valera del año 1960 se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, y voy a leerlo desde el versículo 6. Dice así, Primera de Juan, capítulo 5, y voy a leerlo desde el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Este versículo 7, tres son los que dan testimonio en el cielo. Esta palabra, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y estos tres dan testimonio en la tierra. Todas esas palabras se añadieron alrededor del año 800. ¿Por qué digo se añadieron? Porque eso está establecido totalmente cuando Erasmo de Rotterdam, aproximadamente en el año 1516, cuando estaba realizando el texto receptos o el texto recibido, el famoso Erasmo de Rotterdam, de donde allí venimos con la Reina Valera que tenemos hoy día, él hizo 2 ediciones primeras donde nunca incluyó la coma joánica, la que acabamos de citar, y en la tercera edición sí le puso, y lo puso por presión de un tal López de Zúñiga, que lo presionó tanto y la puso en la tercera edición, pero en las 2 primeras no la quiso poner porque él dijo que esa coma joánica nunca apareció en los manuscritos antiguos, nunca estuvo. Pero al final de cuentas, en el año 1500 y pico, se establece que sí debe de estar y se puso hasta el día de hoy, cuando él nunca la quiso poner porque nunca estuvo en los manuscritos originales. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Lo que estoy diciendo es que esta es una Biblia Reina Valera, antigua versión Casillero de Reina 569 y revisada 602, revisión 1960. Esta es mi Biblia, la que uso, la que
enseño y predico. Esta de acá es una Biblia también, Santa Biblia, versión Reina Valera, actualizada, edición 2015. Esta también es una versión Reina Valera, pero en Primera de Juan, capítulo 5, le quitaron lo que le añadieron. Dice, versículo 6, este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Ojo, está hablando Jesús que vino mediante agua y sangre, no por agua solamente, sino agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Versículo 7, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7, porque tres, dijo, Jesús vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque, versículo 7, porque, eso está hablando de lo que pasó en el versículo anterior, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Porque está hablando de eso en el versículo 6. Porque tres son los que dan testimonio, dice el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. ¿Qué quiero establecer con esto? Una Reina Valera y una Reina Valera. Esta tiene el añadido que le hicieron en el año 800, y cuando Erasmo de Rotterdam en el 1516, 20 por ahí, él nunca la quiso poner, no la puso en la primera ni en la segunda edición, y luego en la tercera aparece la famosa coma juánica. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la única manera de que nosotros vamos a conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es esta, dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y Jesucristo mismo también lo dijo en Marcos. Para aquellos que creen que no lo dijo él mismo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el Señor también lo dijo en Marcos, me parece que está en el capítulo 12. Sí, Marcos capítulo 12, Jesucristo dijo, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Hay un Dios y tres manifestaciones de su persona. Esto no se puede entender intelectualmente ni por tradición. Estamos demostrando acá, y todo el mundo puede ir a la enciclopedia y mirar toda la trayectoria y la historia de la iglesia, y todos, hasta no sé cuántos siglos, todas las convocaciones de los concilios lo convocaron los emperadores impíos romanos. Ya después, por el 1000 y pico, 1200, el primer concilio de Letrán, el primer concilio que se realizó en Roma, este sí lo convocó un papa llamado Calixto II. ¿Qué queremos establecer acá? Que en el principio, el que convoca todos los concilios fue los emperadores romanos, con el primero, Constantino, que fue un impío, que no conocía a Dios, que paganizó el cristianismo y introdujo todas las herejías, las saturninas, las fiestas, el 25 de diciembre, que es una fiesta pagana de orgías y todo, y se cristianiza la Navidad. Todo eso nace allí. Se va corrompiendo toda la verdad, y nacen los papas católicos y hacen sus concilios que los convocan los reyes. Luego los papas comienzan a tener mucho más poder que los propios reyes, hasta que llega el momento que los papas son los que convocan a los concilios y tienen el poder hasta destituir los reyes. Por ejemplo, el papa excomulgó a Focio I. Focio excomulgó al papa Nicolás, condenaron a Focio. Luego, por ejemplo, quiero dar un ejemplo aquí donde derrocan a un emperador. En este momento no tengo tiempo, se me ha confundido, pero lo que quiero establecer es que en un principio los emperadores convocaban los concilios para tratar temas teológicos. ¿Cuáles eran los temas teológicos? ¿María era la madre de Dios? Uno decía, no, era la madre de Jesús. Bueno, a ese que dijo que María era la madre de Dios, lo condenaron y lo excomulgaron.
Y nosotros podemos decir hoy día, pero un momento, ese tipo tenía razón. Bueno, según la Santa Iglesia Católica, era un hereje. O sea, si estamos hablando de que esto sucedía en el año 300, en el año 400, ¿ustedes creen que hoy, en el 2017, nosotros no hemos recibido un montón de doctrinas y enseñanzas que han estado corrompidas desde su inicio? Pablo dijo bien claro que si alguno viene con una doctrina diferente, yo, dijo Pablo, o un ángel del cielo viene y les enseña un evangelio diferente, el tal sea anatema. Como os lo he dicho, lo vuelvo a repetir en Gálatas capítulo 1, si yo o un ángel del cielo les predica otro evangelio, sea anatema. ¿Qué estamos tratando de decir esto? Que hay un solo Dios y ese Dios tiene manifestaciones de tres maneras de su misma persona. Ahora, vamos a ver qué dice Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Voy a leerlo, porque solo la palabra de Dios nos puede dar la iluminación. Jesús hablando y dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues, o sea, él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Ya saben a dónde voy. Voy al lugar de donde salí. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. O sea, ustedes ya saben, voy de donde salí. Y saben el camino. Pero, ¿cómo? O sea, Jesús, el Señor les está hablando cosas, repito, les dijo, les estoy hablando cosas terrenales y no entienden, ¿cómo les voy a decir las celestiales? Lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo era esto. Acá está Dios. Y acá estamos nosotros en la tierra. El Señor le dijo, cuando estaba aquí, cuando el Señor Jesús estaba aquí con sus discípulos, les dijo, dice, voy otra vez a mi Padre y saben a dónde voy. Ustedes saben a dónde voy. Y saben el camino. Vamos a suponer que este es el camino. Sí, porque él decía que iba al Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre no es nada más ni nada menos que Él mismo en toda su gloria, en su condición original. Es lo que le llamo yo la condición original. Cuando Jesús sale del Padre, cuando Dios sale de Dios, se establece la relación Padre e Hijo. Porque Jesús dijo, yo salí del Padre. El Padre me envió. Él es Padre porque de Él procede el Hijo, y Él es Hijo porque sale del Padre. Entonces esa relación se establece cuando Jesús viene. Entonces Jesús ahora dice, voy otra vez a mi posición original, porque Él se despoja. Toma la forma de siervo. Dios se manifiesta en carne, ese es el misterio. Dios se manifestó en carne, Jesucristo. Entonces ahora se despoja de su gloria y se hace y toma la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No dice se hizo un hombre. Porque si bien es cierto, Él se llama el Hijo del Hombre, es para que lo entendamos. Pero que sabemos que José, el marido de María, no tuvo nada que ver con su masculinidad y para que sea varón. Porque el sexo lo determina el papá, el padre.
y José no tuvo nada que ver en el asunto. Por tanto, Jesucristo no era 100% hombre como algunos dicen. La Biblia dice que era semejante a los hombres, porque para ser un hombre 100% tienes que tener 23 cromosomas de tu papá y 23 cromosomas de tu mamá. Y solamente el padre tiene la X y la Y es el que da el cromosoma del sexo masculino. María solamente tenía cromosomas XX y José no tuvo nada que ver en el asunto. Entonces Jesús está hablando cosas terrenales. Entonces en estas cosas terrenales Jesús dice, voy a otra vez de donde salí. Y ustedes saben el camino. Y entonces le dicen, no sabemos a dónde vas. Entonces, ¿cómo podemos saber el camino? Y entonces Jesús le dice, yo soy el camino. Porque está hablando figurativamente. No está hablando de un caminar para llegar a un lugar. Está hablando de una condición. Entonces, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Jesús se los dijo en su cara, si ustedes me conocen a mí, conocerían al Padre. Y desde ahora le conoces y le habéis visto. O sea, si nosotros somos niños en el creer, como es lo que Dios quiere que seamos, acá el Señor Jesucristo se los está diciendo directamente, San Juan capítulo 14, versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si me conoces a mí, también conocerías a mi Padre. ¿Por qué? Porque dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le has visto. ¿A quién? Al Padre. Porque Jesucristo es el Padre. Felipe le dijo, con toda honestidad, en el versículo 8, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre o el Padre y nos basta. Nos basta. Sí, porque él mentalmente estaba con una lucha porque no entendía. Porque Jesús, como dice la enseñanza en su inicio, en Juan capítulo 13, le dice capítulo 3, si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo les voy a decir las celestiales? Él les hablaba cosas terrenales. Entonces Felipe no se aguantó y le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, y está hablando de mirarlo con sus ojos. O sea, acá no hay que espiritualizar o, qué sé yo, subliminizar o fantasear, etcétera, etcétera. O mistificar nada. Él está hablando algo claro y entendible por un niño. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Aquí está la clave. Jesucristo dijo que Él es, Jesús es en el Padre. O sea, ¿qué significa eso? Jesús dijo, yo soy. Eso, Él lo dijo ahí, versículo 11, Juan 14, 11, Jesús dijo, yo soy en el Padre. Vamos a poner, este es el Padre. Él dice, yo soy en el Padre. Y el Padre es en mí. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa que Él va al Padre? Eso significa que Él entra en su posición original, en su condición original del que salió. Por eso dice, todo lo que pidieres al Padre
en mi nombre, dice el Señor Jesús, no lo va a hacer el Padre. Sí, porque la gente está entendiendo que son dos personas. Y como son dos personas, Jesús en la tierra le pide todo lo que pidan al Padre. La lógica dice, Él lo hará, ¿cierto? Porque lo están pidiendo en mi nombre. Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice todo lo contrario, versículo 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. ¿Por qué Él? Porque Él es el Padre. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús dijo, si algo pidieres al Padre, Jesús dijo, yo lo haré. Wow. Y entonces, ¿qué pasa cuando Él dijo, les conviene que yo me vaya? Cuando yo me vaya, mandaré a un consolador, un paracleto. En ese tiempo su gozo será cumplido. En ese día ustedes pedirán al Padre. O sea, cuando yo no esté aquí con ustedes, y eso está en el capítulo 16, versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuando pidieres al Padre, lo mismo. O sea, en aquel día, cuando ya no esté aquí con ustedes que me están viendo, en aquel día, dice, versículo 23 del capítulo 16 de San Juan, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre. En ese día, ¿saben lo que va a pasar? Cuando yo ya no esté, cuando pidan al Padre la misma receta, todo lo que pidan al Padre, en ese día que yo ya no voy a estar con ustedes, físicamente ya no me van a ver, ese día, todo lo que le pidan al Padre, ¿qué dice? Versículo 23. El Padre os lo dará. ¿Por qué? Porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo de Dios, Jesucristo que está en el cielo. Ay, pero alguien dirá, pero no, que cuando Juan lo bautizó al Jesús, el Señor, ¿no es cierto? Vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, y ahí estaba Jesús, el Espíritu Santo que vino como una paloma y una voz que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Cómo es posible? Bien simple. La vida del Señor en la tierra fue 33 años. En la línea del tiempo de Dios, 33 años es un punto como una arena en toda una playa. Un punto de arena, ese es el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, 33 años. Si yo, con una tecnología elemental del año 2017, yo puedo, con este teléfono, ahora mismo yo puedo programar dentro de 7 días, a las 9, son 9:24, dentro de 7 días, exactamente a la misma 9:30 en punto, yo quiero que suene mi alarma y planifico que suene mi alarma y que diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo programo y me olvido. Cuando llegue una semana en el futuro, yo voy a saber que esa alarma tiene que sonar en el momento que yo quiera y que suene y que diga lo que yo quiera. Para Dios no hay nada imposible. Si nosotros tenemos una tecnología para hacer eso, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo no sabía? Él mismo lo dijo. Cuando vino una voz del cielo, Él dijo, esa voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Él no necesitaba una voz que venga para alentarlo. Él se lo dijo a sus discípulos. Esa voz no vino por causa mía, sino por ustedes. Cuando se transfigura y toma un poquito de su gloria y se posesiona otra vez su vestimenta, de su posición original, entonces querían hacerle santuario, estaban Moisés y Elías.
Y vieron su gloria, dice Pedro. Y cuando la nube que los protegía les hizo sombra, porque no hay nadie que pueda ver a Dios en toda su gloria y pueda vivir. Dios habita en luz inaccesible. Eso no significa que Él no se la quite un rato y lo puedan ver. Eso lo pueden ver en Éxodo capítulo 33, cuando Moisés hablaba cara a cara con Jehová, como cualquiera habla con su compañero. Éxodo capítulo 33. En ese mismo capítulo, Moisés le pide ver la gloria de Él. Y Dios le dice, no puedes, vas a ver mi espalda. Y lo protege en una roca y le pone la mano. O sea, cuando la Biblia dice que a Dios nadie lo vio, no significa que Él no exista y que no se le pueda ver con los ojos. Sí se le puede ver, muchísimas veces se le ha visto. Jesús es Dios y se apareció a todo el mundo cuando Él quiso. ¿Qué estamos hablando aquí? Que se nos ha enseñado una doctrina de, no quiero decir de demonios, pero una doctrina tan satánica que el tercer representante después del Papa, y estamos hablando de esta gente que empezó desde aquí, hoy en el 2017, el tercer representante, el amigo de Gregorio no sé cuántos, el que ahora se dice que es Papa, lo han metido a la cárcel por abusador sexual. Ese es el líder de esta blasfemia que empezó hace mucho tiempo. Y que hay millones de gentes inocentes y honestas que creen que esa es la voz de Dios. Les tengo noticia, Jesucristo dijo, por los frutos se conoce un árbol. Y si el tercer hombre de la Iglesia Católica, el arzobispo no sé cuántos, el cardenal no sé cuántos, que no quiero mencionar su nombre porque no quiero difamar a nadie, pero el tercer hombre más poderoso de la Iglesia Católica es un pederasta, es un abusador de niños, está en la cárcel. O sea, no que lo hizo, no, está acusado ya. Eso lo pueden ver en las noticias en todos lados. Tienen que buscarlo porque eso no es popular, no lo van a decir a cada rato, en las noticias no lo van a decir. Ellos tienen mucho poder político y económico. Ellos han gobernado al mundo desde hace siglos y siglos. Lo siguen haciendo y la meta que tienen ellos es de tener una sola religión y por si acaso una sola Biblia. ¿No es cierto? Y que creamos en varios dioses. Sí, porque tienes a María que la pueden adorar, a San Pedro, a San Pablo, haciéndole procesiones, y por supuesto al Padre, aquí está, el Hijo también, y claro, el Espíritu Santo también. Y ya hemos visto que eso vino desde el año 300 y pico, que se degeneró todo hasta el día de hoy. Y las iglesias cristianas evangélicas, y yo he estado metido ahí, estaba igual de perdido en el espacio, hasta que Dios tuvo misericordia y me reveló la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador. Eso no significa que sea otra persona, sino es Dios revelado, salió de su condición original y se reveló al hombre. Entonces vamos a terminar en una hora exacta, se podría decir. Y voy a terminar dándole el pasaje de San Juan, capítulo 17, cuando Jesús le dice en el versículo 5, orando al Padre, y le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Les he manifestado tu nombre. ¿A quién? A sus discípulos. ¿Cuál era el nombre del Padre? Jesús. Cuando se bautizaron los discípulos, hay 4 testimonios en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 19. 4 testimonios donde los discípulos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Solamente hay un testimonio en Mateo capítulo 28 que dice el Señor Jesús bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un testimonio que es verdadero. Pero Dios dice 2 testimonios para enseñar una palabra. ¿Qué dijo acá el Señor Jesús en San Juan 17, versículo 5? Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué está diciendo acá? Voy a ponerme en la condición original. Esta palabra, glorifícame tú al lado tuyo, lado
Esta palabra lado es una palabra griega que significa idios. Y esa palabra idios en el griego significa pertinente a uno mismo, propio de uno, privado. En otras palabras, Jesús le dice, voy a mi lugar privado, a mi condición original, a lo propio mío. En otras palabras, Él cuando se despoja de su gloria, lo que va es a ponerse y revestirse otra vez de su gloria. Eso es lo que quiso decir. Y ahí lo vamos a dejar. Nadie puede conocer quién es el Padre, sino solamente Jesucristo. Y a quien al que Jesucristo lo quiera revelar. Y cuando Jesucristo va a revelar quién es el Padre, entonces le va a decir, te va a decir lo mismo que le dijo Felipe. Me estás viendo, Felipe. El que me ve a mí ve al Padre. Yo soy el Padre. Dios los bendiga. Si quieres seguir mis enseñanzas, que son las que Dios nos ha entregado por medio de su palabra, nada nuevo, está allí todo, pero por su misericordia le plació darnos el entendimiento por su espíritu. Entonces suscríbete a YouTube, estamos allí en YouTube, para que nos sigas con las enseñanzas, y en Facebook, En Honor a la Verdad. Y si quieres comunicarte, puedes comunicarte a través de Facebook, En Honor a la Verdad. Y en YouTube, suscríbete para que te lleguen más enseñanzas.